Bueno, muy buenas tardes a todos. Perdonad que hemos empezado con un par de minutos de retraso. Simplemente comentaros que va a hacer la presentación Ignacio, el CEO de la empresa, el CEO Companio. Yo soy Miguel, el jefe de operaciones de Companio, y indicaros muy rápido, como siempre en nuestros webinars, en la parte de abajo tenéis un botón que pone preguntas y respuestas. Ahí desde ya podéis empezar a hacer clic y comenzar a hacer preguntas, o en cualquier momento de la presentación. Al final de la presentación iremos respondiendo por orden esas preguntas. Recordad, es el botón que pone preguntas y respuestas, no este chat general. Eso nos ayuda a hacerlas en orden y no olvidarnos de nada. Y nada, muchas gracias de nuevo y os dejo con Ignacio. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Hola, es un placer estar hoy aquí con todos vosotros. A ver, déjame que intente. Yo soy Ignacio, el CEO de Companio, soy emprendedor y nómada, llevo viajando por el mundo desde 2016 y hoy estoy aquí porque quiero hablaros de un producto que vamos a lanzar en breve y estamos súper emocionados con él, que se llama Company Work. ¿Qué es Company Work? Es un servicio que os permite contratar empleados en más de 80 países y vamos incorporando más y más países cada vez. ¿Y en qué consiste? Bueno, vosotros queréis un empleado en un país, pues nosotros nos encargamos de pagar todo, contratar a ese empleado y pagarle todas su sueldo, las tasas sociales, seguridad social, pensión, etcétera, el cumplimiento de toda la normativa y generar las nóminas. Y vosotros solo tenéis que pagarnos una factura mensual. Entonces, ¿cómo funciona esto? El empleado es contratado bien por una de nuestras empresas locales en el país donde sea, por ejemplo, vamos a poner España, pero puede ser en cualquier parte, en Latinoamérica, en Europa, tenemos en África, en Asia. Pero este empleado, aunque es contratado por una empresa local, en realidad está trabajando para vuestra empresa. Es decir, la persona que lo contrata y la persona para la que trabaja son diferentes. Esto se denomina Employer on Record y es una práctica muy extendida ahora. Es totalmente legal y totalmente compliant. No hay ningún problema. La idea con Company Work es simplificar el tema de la contratación internacional y permitir a vuestra empresa crecer como si fuerais una megacorporación. Una megacorporación puede darse el lujo de contratar talento globalmente porque tienen sedes en distintos países y pueden contratar pues, un empleado de Francia, otro empleado en Argentina y otro empleado en España. Lo que queremos es llevar esa funcionalidad a vosotros para que podáis contratar internacionalmente de manera muy sencilla. Y lo que es más importante, diré luego, poder contratar a vosotros mismos en vuestros países de residencia. Además, si sois clientes de Company Remote, tenéis vuestra empresa en Estonia con nosotros, todos esos sueldos, las tasas y todos esos pagos se incluyen automáticamente en la contabilidad de vuestro negocio sin coste extra. Es una factura más que se añade a vuestra cuenta, pero aparte de eso no tiene ningún coste. Company Work también permite gestionar tus contratistas, autónomos, freelancers. Los añades a la plataforma y les enviamos recordatorios para que suban las facturas y estas facturas tendrán un dashboard y las facturas se incluyen automáticamente en vuestra contabilidad. Los contratistas no tienen gastos asociados para vosotros, ya que no estamos ni registrándolos en ningún sitio ni pagando tasas sociales por ello. Tenemos Company One Spain, donde podemos registrar a vuestros contratistas como autónomos. Así que si queréis que os los registremos y llevemos su contabilidad como autónomos en España, es algo que podemos hacer perfectamente. ¿Y por qué hemos lanzado Company Work? ¿Por qué vamos a lanzarlo? Bueno, este soy yo en 2019, acabamos de lanzar Company hace muy poco, en el norte de Tailandia estoy. Y en aquel entonces nosotros lanzamos Company como una solución para nosotros. Éramos nómadas digitales y necesitábamos una solución para poder gestionar nuestro negocio y todo el tema de la contabilidad de manera remota mientras viajábamos. Cuando empezamos a lanzar el negocio, la gente que acudía a nosotros eran gente que eran similares a nosotros, eran viajeros, lo que se denomina emprendedores geográficamente independientes que viajan por el mundo. Vaya. 2 años más tarde, aquí tenéis a Miguel montando una mesa de IKEA para nuestra oficina, una oficina muy grande, que tuvimos que alquilar, cambiarnos de oficina, fue un drama, porque de repente crecimos un montón y tenemos un montón de empleados. Este crecimiento ha sido algo que nuestros clientes han crecido de la misma manera con nosotros. Al principio eran nómadas digitales, mochileros o gente que viajaba por el mundo, pero
a fecha de hoy, nuestros clientes son negocios maduros que necesitan contratar talento internacional y emprendedores que no necesariamente viven viajando, sino que viven en sus países de residencia y ciudadanía. Nosotros nos dábamos cuenta que había un problema con esa gente, no estaba cubierta realmente en su propia situación fiscal, y queríamos ponerle una solución para que todo el mundo pudiera tener una empresa en Estonia tranquilamente, viviera donde viviera. Por eso lanzamos Company World. ¿Cómo funciona? Imagínate que quieres contratar un empleado que puede ser tú mismo, en un país soportado por Company World. Vamos a poner por caso España. Vale, lo primero que haces es vas al dashboard de Company normal, introduces tu información, incluyendo el país de residencia, España, Argentina, Francia, Sudáfrica, el sueldo bruto y los datos del empleado en el dashboard. Vamos a ver cómo funcionaría eso. Le das al botón de añadir empleado, eliges empleado, puedes elegir contrato, pero empleado en este caso. Metes los datos, el nombre, el apellido, el email. Me di cuenta que grabé el vídeo con la interfaz en inglés, pero bueno, la tenéis en español, así que no os preocupéis. Podéis seleccionar el país donde esta persona vive, donde el empleado vive. Vamos a suponer que vive en Portugal. Y la dirección de esta persona. Damos a siguiente. Metéis su información, su identificador fiscal, el puesto por el que lo queréis contratar, analista de marketing, por ejemplo, sueldo que queréis. Gross, tener en cuenta que el sueldo bruto no es lo mismo que el neto. El sueldo bruto es el sueldo, por así decirlo, estándar que se paga a un empleado, pero el empleado tiene que pagar ciertas cosas: seguridad social, desempleo, pensión. Y entonces el sueldo neto, que es lo que te llega a ti al final de mes, es un poquito menor que el sueldo bruto. Pero no os preocupéis, porque en nuestra página web, Company CEO, si vais a Hire Internationally, tenéis una calculadora para calcular el neto, o sea, para el neto que queráis, cuál es el bruto. Añadís los datos también fiscales del pago de los salarios al empleado y lo habéis añadido, ¿vale? En ese momento se queda en estado quote requested. ¿Qué significa? Presupuesto solicitado. Eso significa que nosotros queremos ser súper transparentes y que vosotros sepáis exactamente cuánto dinero os vais a gastar o cuánto os va a costar este empleado al mes. Entonces, cuando vosotros añadís este empleado, nosotros preparamos un presupuesto, calculando las tasas sociales, el desempleo y todo eso que hay que pagar por el empleado y nuestra comisión, y os mandamos esta fee, este presupuesto, para que vosotros lo aprobéis. Vamos a ver cómo hacemos eso. Cuando esté preparado el presupuesto, os enviamos un email. Entonces, bueno, ya tenemos preparado vuestro presupuesto. De nuevo, esto llegará en español, no os preocupéis. Si le dais a revisar el presupuesto, veis que el estado ha cambiado para este empleado, y entonces lo que podéis hacer es revisar ese presupuesto y veréis que tiene bueno, los datos del empleo y todo lo que habéis puesto, pero sobre todo, muy importante, tiene cuánto os cuesta cada mes. Eso es el sueldo bruto del empleado, lo que pagas de seguridad social e impuestos por ese empleado y nuestra fee. Y ese es el total que veis ahí, que pagas cada mes por empleado. El primer mes tienes que hacer un pago que se llama el depósito, que ahora os contaré lo que es, y una fee, que es la fee de registrar a este empleado en la seguridad social, en Hacienda y en todos los sitios que hay que registrar al empleado. Ahora luego hablaremos muy en detalle de cuánto se paga por cada cosa. Bueno, vosotros revisáis el presupuesto, si lo veis aceptable, firmáis, ¿vale? Entonces, cuando lo firmáis, nosotros sabemos que estáis de acuerdo, y lo que hacemos, le enviamos una invitación a vuestro empleado para que el empleado firme, mostrando su conformidad con el acuerdo de empleo, ¿vale? Si no recibe el empleado el email, aquí tenéis un campo donde podéis volver a meter el email, o a lo mejor os habéis equivocado y habéis puesto un email que no es correcto, y le podéis reenviar la invitación, no hay ningún problema. Entonces, el empleado recibirá un email como este, diciéndole pues, que le habéis invitado a que sea empleado de vuestra empresa, y tienen que pulsar. Ellos tendrán el botón de revisar y firmar. Ellos tendrán un dashboard para ellos, donde ellos pueden gestionar su contrato y sus nóminas y todo eso. Entonces, cuando entran, pues nada, ven que vuestro contrato pendiente de firma, verán todos los datos del contrato, cuál es su puesto, el sueldo bruto que recibirán, etcétera, etcétera. Entonces, le dan a Review and Sign, a revisar y firmar.
y si están de acuerdo meten su firma y le dan a aceptar y firmar. Y entonces, cuando nosotros recibimos que ambos habéis firmado, registramos el empleado y una vez que esto toma entre 2 y 5 días y una vez que esté registrado recibiréis un email como este, vosotros y el empleado, diciendo pues ya está todo registrado en España, por ejemplo, en este caso, y nada, el empleado ya puede empezar a trabajar con vosotros. Entonces, ¿cómo funciona el sueldo cada mes? Bueno, como sabéis, si habéis sido clientes de Companion Remote, nosotros siempre hemos permitido que haya bonuses para que puedas tener un sueldo variable para empleados, y que eso lo hemos mantenido. Así que del día 1 al día 4 de cada mes, os permitimos que digáis, pues mira, este mes quiero pagarle a mi empleado un bono de tanto dinero. Eso pagará las tasas sociales y tal, pero lo tenemos en cuenta. Entonces, después del día 4, calculamos con lo que nos habéis dicho. Esto es opcional, no tiene por qué incluirse el bono. Es totalmente opcional. Calculamos la factura del mes y os la enviamos. La factura, como he comentado, incluye el sueldo bruto del empleado, las tasas sociales y la comisión por el servicio. Entonces, en ese momento intentamos cobrar la factura, la enviamos. Una vez se cobra, se procede a pagar el sueldo del empleado al Estado o al gobierno donde el empleado sea residente fiscal, le pagamos sus tasas sociales, sus contribuciones, la pensión, el desempleo, todo. Y generamos una nómina según la legislación del país. Es decir, si este empleado está en España, incluido vosotros mismos, tendréis una nómina española de una empresa española. Como sabéis, o veremos luego, eso es bastante importante en España o en otros países. Respecto a despido o si el empleado o vosotros queréis terminar la relación contractual, lo primero que tenéis que hacer es hablar con nosotros, incluso antes de hablar con el empleado, hablar con nosotros y a partir de ahí la empresa que tenemos en cada país o nuestro partner en ese país, si no tenemos empresa todavía, empezará la negociación para terminar este contrato de empleo. ¿Cómo es la migración? Si ya sois clientes de Companion Remote, puede que tengáis definidos trabajadores ahora mismo, pero como sabéis, estos trabajadores no son empleados propiamente dichos, porque no estamos pagando impuestos sociales por ellos todavía. Entonces, la idea es que a partir del 9 de octubre activamos esta migración y entonces todas estas personas, vosotros entráis al dashboard y tenéis que decidir básicamente si queréis que estas personas sean contratistas, freelance o autónomos o empleados, contratistas o empleados. Solo hay dos opciones, ¿vale? El proceso es muy fácil. Básicamente, si tenéis empleados en Estonia, estas personas, como ya estéis pagando, una empresa estonia puede pagar impuestos en Estonia, así que tiene empleados, sus empleados en Estonia son empleados de verdad, con lo cual esas personas ya están contribuyendo, con lo cual son empleados. Por defecto se han considerado empleados. El resto de personas será considerado por defecto contratistas. Entonces vosotros podéis ir uno a uno y decir, pues mira, esta persona que está en Estonia o está en Francia, por ejemplo, Francia pues no es un contratista. Quiero contratar a esta persona en Francia y pagarle su seguridad social y todo. Y lo cambiáis a empleado. A una persona que está como empleada en Estonia, pues decía, no, pues esta persona tiene una empresa en Estonia, así que me puede facturar como contratista, pues lo cambio a contratista. O sea que la idea es que vosotros tenéis control total en esa migración. Nosotros elegimos por defecto algunos valores, pero vosotros vais a cambiar cada empleado, cada persona, la vais a decir si es empleado o contratista. Entonces, ¿qué pasa? Los contratistas son contratistas, tienen que estar registrados en sus países de residencia y pueden facturaros inmediatamente, no hay ningún problema. Los empleados irán a Company Work, se registrarán en Company Work y os mandaremos ese presupuesto, como habéis visto antes, y se hace todo como todo bajo control. Exacto, esto es justo lo que he dicho. Y pues si habéis tenido antes contratos 20-80 de sueldos pagando impuestos en Estonia, una parte, y luego otra parte que no pagaba impuestos en Estonia, esto se unifica y se queda solo uno. Y el sueldo board member se elimina. Eso está muy bien porque no solo os vamos a dar la opción de que seáis o hagáis lo que estabais haciendo antes o seáis cumpláis con la normativa en el país donde viváis, sino que además os vais a ahorrar todos los impuestos que estabais pagando en Estonia, que si no vivís en Estonia, no tiene sentido que paguéis impuestos en Estonia y de hecho es irregular que los paguéis. Así que esos board member salaries, los sueldos de board members se eliminan del registro. Vamos a ver cómo sería la migración. Cuando entréis al dashboard, después de que lo activemos, veréis un pop-up como este que os dirá que tenéis que comprobar los empleados para ver si los pasáis a empleados o a contratistas. Bueno, hay una información aquí para que sepáis qué va a pasar, cuál es el cambio, etcétera.
y un poco información y veréis una lista de todos vuestros empleados. Como veréis, estos pueden estar en países muy diferentes, algunos en Estonia, otros fuera de Estonia, incluso hay una persona ahí, John Smith, que podéis ver que no tiene residencia fiscal, es decir, que es un nómada digital, lo que se llama un nómada digital de manera, en el contexto legal, que no tiene residencia fiscal. Como veis, a los estonios por defecto los ponen como empleados y a las personas que están fuera, como Colombia, Alemania, Estados Unidos, estas personas o que no tienen residencia fiscal, están como contratistas. ¿Vale? Entonces, normalmente nosotros automáticamente calculamos, o sea, para los empleados el sueldo bruto que sería de lo que antes estuvieran recibiendo. En el caso de que no pueda ser así, veréis que añade este botón de Add Gross Salary, añadir el sueldo bruto, porque queremos que confirméis exactamente cuál es el sueldo bruto. Pero no os preocupéis, como he dicho, tenemos una calculadora muy buena en la página web, así que le podéis preguntar a nuestro equipo y digo, oye, a esta persona quiero que su sueldo neto, lo que le llegue al bolsillo, sean 1.500 euros. ¿Cuál es el sueldo bruto que tengo que asignarle? ¿Vale? Y entonces directamente lo podéis cambiar ahí o incluso podéis cambiar a cualquiera de los contratistas y actualizar su sueldo justo en este momento, en el momento de la migración, decís, mira, pues esta persona le voy a cambiar el sueldo, le voy a cambiar la moneda en la que le pago, lo que queráis. A ver, vamos a ver el ejemplo que ponemos aquí. Es en el caso de Helen, que no se puede calcular su sueldo bruto, pues os preguntamos, ¿cuál es el sueldo bruto que queréis? Ya os digo, podéis preguntar siempre a nuestro equipo. Imaginamos también que Alice Wonderland, que vive en Alemania y ha sido seleccionada como contractor, queremos que sea empleada, ¿vale? Pues decimos, vale, pues si quieres que sea empleada, le vamos a su fee como contractor, le calculamos cuánto sería el sueldo bruto equivalente en Alemania y lo calculamos automáticamente por vosotros. Es que en la mayoría de casos no tenéis ni que preocuparos. Y luego cualquier contractor le podéis hacer cualquier cambio, cualquier persona. Por ejemplo, si no me equivoco, eh, ten en cuenta que no todos los países están soportados. Entonces, si Azerbaiyán, por ejemplo, no está soportado, esta persona tendrá que ser contratista, si no está soportado en Company World. Pero si queréis contratar a una persona en un país, decídnoslo y veremos de añadir ese país. Nuestra idea es que podáis contratar gente en cualquier sitio. Imaginaos, por ejemplo, a este contratista, pues le actualizamos porque vive en Estados Unidos y su sueldo debería estar en dólares y son $2.500. Pues lo podéis aprovechar y actualizarlo justo en ese momento. Entonces, cuando estéis seguros de que todo está correcto, le dais a siguiente y entonces, para que estemos seguros bien de todo, añadimos primero una vista previa de los cambios. Primero los contratos, veis ahí todos los contratos, que son las personas que no queréis que sean empleados, que sean contratos y os mandan una factura en sus diferentes países, en sus diferentes monedas. Si os habéis equivocado en algo, podéis hacer cualquier cambio. I want to make changes y volvéis atrás y cambiáis lo que sea. Si no, le dais a aprobar a los contratistas. Los empleados igual. Podéis ver a los que habéis elegido como empleados, cuál es su sueldo bruto, y de qué nacionalidades son y que están considerados empleados. Y estos son los que irán a Company Work y os mandaremos los presupuestos para ellos. Una vez que estéis contentos con los cambios, le dais a aprobar y entonces, como veréis, todos los que están contratistas están activos y los que eran empleados ya pasan a estado presupuesto solicitado y os mandaremos ese presupuesto. Y ahora, algo que seguramente os importa mucho, ¿cuánto cuesta? Vale. El coste mensual. Nuestro objetivo es simplificarlo todo para que vosotros no tengáis que preocuparos de tasas sociales, desempleo, pensión, ni a pagar a distintas autoridades, sino que simplemente pagáis una factura que os enviamos cada mes. La factura que os enviamos cada mes incluye el sueldo bruto, no neto. Imaginad que, por ejemplo, el sueldo bruto de una persona, el sueldo neto de una persona en España son 1.100 euros, pues eso más o menos en sueldo bruto son 1.500, porque de esos 1.500 al empleado se le reducen una serie de tasas sociales, desempleo, etc. Así que ese es el sueldo bruto. Las tasas sociales, por supuesto, que tiene que pagar la empresa por ese empleado, seguridad social, desempleo, pensión, etcétera, y nuestra comisión. El primer mes, eso es cada mes, ¿vale? El primer mes hay una factura extra que os enviamos que tiene dos conceptos. La tasa de registro y el depósito. La tasa de registro es una comisión que se aplica por registrar a ese empleado en las diferentes oficinas donde hay que registrarlo como empleado. Pensad la Seguridad Social, la Oficina de Hacienda, dependiendo del país, a lo mejor en México, en España, etcétera, hay que registrarlo en 1.000 sitios. Pues esa es la tasa de registro, que son 390 euros habitualmente. Y el depósito es una garantía
que se paga. Imaginaros, pensad en ello como el depósito, la fianza de un alquiler. Es una garantía que tenemos por si por cualquier imprevisto que os pueda pasar, no se puede pagar, no pagáis el sueldo de un empleado un mes, para evitar una situación de irregularidad en la que no se le ha pagado al empleado, tenemos este depósito en que se pagaría. Y ya, por supuesto, si no se ha podido pagar, pues activaríamos un mecanismo de urgencia de ver qué está pasando y hablaríamos con vosotros para que se regularizara la situación. Y como toda fianza, se te devuelve al final del contrato si no hay ningún, o sea, si no hay ningún problema, ese depósito se devuelve. O sea, que pensar que ese dinero no es un gasto, en realidad. Eso se devuelve si todo funciona correctamente. Estas facturas irán con IVA entre empresas estonias, llevan IVA, pero recordar que el IVA también se te devuelve. Es decir, si se te descuenta del IVA que has cobrado de más o luego se te devuelve a final de año. Como he dicho, el pago del primer mes será más alto de lo normal por ese depósito extra. Las facturas iniciales, la tasación que aplican los países a los empleados, normalmente en los primeros meses varía un poquito hasta que se normaliza. Entonces, las primeras facturas, especialmente, veréis que hay una ligera variación de menos del 5% respecto a lo que se había presupuestado, porque los impuestos del empleado se van como calculando hasta que se normalizan. Eso es normal y se normaliza después de unos meses. Vamos a ver un ejemplo de una empresa estonia que quiere contratar a Juan, que es un agente de soporte español. Su sueldo bruto será de 1.500 euros, que son unos 1.123 euros aproximadamente netos, lo que le llega al bolsillo. Para ese sueldo se pagan unas tasas sociales de 702 euros y la tasa de compañía son 509. Entonces pagáis en total 2.792 euros cada mes. El primer mes, solo el primer mes, se paga, como hemos dicho, el depósito y la tasa de registro. El depósito son como unos 2.200, básicamente el sueldo bruto y los impuestos para tener como un sueldo para pagarle y la tasa de registro. Entonces, antes de ir a vuestras preguntas frecuentes, perdón, vamos a ver algunas preguntas frecuentes que la verdad que nos preguntan mucho. La primera pregunta, no es muy caro para nada. La alternativa a esto, si queréis tener empleados de verdad, es abrir una empresa en todos y cada uno de los sitios donde queréis tener un empleado. Y abrir una empresa y tener actividad significa hacer contabilidad, pagar impuestos, pagar los impuestos del empleado, registrarse allí, etcétera. Es importante. Es un gasto no solo económico, sino de tiempo y de burocracia. Company Work, a menos que seáis una corporación que tengáis presencia en múltiples países, Company Work es la mejor solución y la más asequible para contratar empleados que tienen pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, las ventajas son que por fin con esta solución podéis tener un negocio en Estonia y cumplir con las leyes locales vuestras si queréis contratar como empleado. Es decir, una persona ahora puede tener una empresa en España, en Estonia, viviendo en España, contratarse como empleado y tener un sueldo, tener seguridad social, tener pensión y tenerlo todo. Y también, conforme vuestro negocio crece, podéis contratar gente de España o de donde queráis. Como sabéis, en algunos países tener una nómina local es fundamental. En España, por ejemplo, sin una nómina es muy difícil que tener una hipoteca o incluso un contrato de alquiler a fecha de hoy. Esta es mi favorita porque tengo que pagar por algo que podía hacer antes gratis. No estamos obligando a nadie a usar Company Work. Nosotros os estamos dando una herramienta para que podáis cumplir con las regulaciones de vuestros países de residencia. Si vivís en España, si vivís en Argentina, si vivís en México, donde viváis. Y para que podáis además contratar empleados internacionales de una manera legal. Por supuesto, vosotros podéis elegir no usar Company Work. Hay muchas soluciones. El garantizar el cumplimiento de las normativas del país donde vivís es cosa vuestra. Nosotros les damos una herramienta para que podáis hacerlo. Otra opción, ¿qué opciones tenéis? Pues puede ser contratista, freelance autónomo en el país en el que vive, puedes usar dividendos y bueno, si no sois residentes fiscales de ningún país y sois nómadas digitales, que tenemos, la mayoría de nuestros clientes lo son, no hay ningún problema, simplemente podéis emitís una factura como si fuerais un autónomo o un freelancer en vuestro lugar de residencia actual. Y eso no hay ningún problema si no sois residentes fiscales en ningún sitio. Es simplemente para cumplimiento de la normativa en Estonia. En Estonia, si habéis pagado algo a alguien, necesitamos una factura que lo justifique. Algunas personas preguntan, ¿no me puedo simplemente pagar el sueldo de board member en Estonia? No. Pagarte un sueldo de board member en Estonia si eres residente fiscal fuera de Estonia, en otro país que no es Estonia, es irregular porque estás registrándote como empleado en un país en el que no vives y pagando seguridad social e impuestos en ese país. Entonces, a Estonia
puede que le parezca bien porque está recibiendo impuestos, pero al país donde vives, España, por ejemplo, puede que no le parezca nada bien. Entonces, otros competidores en Estonia son empresas estonias que básicamente están preocupados por el cumplimiento de la normativa de Estonia. Son gente que vive en Estonia. Nosotros somos un equipo internacional, somos nómadas digitales, hemos vivido esta problemática y nuestro objetivo es garantizar vuestra tranquilidad y que estéis cumpliendo con la normativa, viváis donde viváis. ¿Cobráis por los autónomos? No. Contratistas autónomos, etcétera, los podéis registrar. Nosotros les enviamos recordatorios todos los meses de que suban sus facturas y se incorporan esas facturas automáticamente a vuestras facturas de compra y no les cobramos nada. En el futuro ofreceremos la opción de registrar autónomos y freelancers a través de Company Work, como hacemos ahora, por ejemplo, con los autónomos en España. Entonces, ¿para quién está trabajando el empleado? Pues el empleado está contratado por una empresa local, que es nuestra o uno de nuestros partners, pero trabaja oficialmente para vuestra empresa. Esta situación es absolutamente legal, aunque parece un poco extraña a primera vista, pero es absolutamente legal y hoy en día, de hecho, tras la pandemia está medio en moda. Entonces, rápidamente, antes de pasar a vuestras preguntas, 3 opciones. Si es un nómada digital, en el contexto legal significa que no es residente fiscal en ningún país. Elige contractor en el proceso de migración, contratista, y porque tú no puedes ser empleado en ningún país, porque no vives en ningún país ni eres residente fiscal en ningún país. Asegúrate simplemente de consultar un asesor legal para ver que no eres residente fiscal en ningún país. Si vives en un país que no es Estonia, es decir, vives en España o algo así, eres residente fiscal allí, pues deberías convertirte en empleado utilizando Company Work o ser contratista. Si eres empleado, nosotros nos ocupamos de todo, tus nóminas, pagar la seguridad social, pensión, jubilación, que tu situación sea súper legal. Y si eres contratista, pues tendrías que estar registrado como autónomo, freelancer o lo que sea y facturar a tu empresa. Y si eres residente en Estonia, es decir, vives en Estonia, pues igual, lo normal es que seas empleado porque tu empresa seguramente te está empleando, pero si quieres abrir un negocio, nosotros te podemos ayudar y esto es un escenario que es muy útil para agencias con varios miembros que hemos visto y luego tiene una persona viviendo en Estonia que tiene su propia OU y factura a su empresa madre, o sea que no hay problema. Y ya antes de pasar a eso, simplemente deciros que si contratáis a alguien, aseguraros que es una relación a largo plazo y que tenéis el dinero para pagar a esta persona, que es una gran responsabilidad. Entonces, vamos a ver vuestras preguntas. Como ha comentado Miguel, por favor, escribirlas en la sección de Q&A. Vale, muchas gracias Ignacio. Rápidamente voy a comentar por si no ha quedado suficientemente claro, que cuando seleccionas en la migración, cuando seleccionas contratista, en ese caso no vas a pagar absolutamente ni un euro más por tu tarifa mensual. Simplemente lo que vamos a hacer es enviar un recordatorio para que se suba la factura de ese contratista, nada más. Eso es lo único que cambia cuando seleccionas la opción de contratista. Cuando seleccionas contratista no estás seleccionando la opción de llevar el empleado a través de Company Web, que es donde ya te llegaría el presupuesto y ya es un coste mensual, ¿de acuerdo? Eso que quede muy claro. Vamos a comenzar por las preguntas. Hernán, buenas tardes. ¿Es el concepto de empresa umbrella, pero en todo el mundo? Bueno, es un poco eso. Es una opción que damos para que vosotros podáis tener una empresa umbrella sin ser una empresa umbrella. Es decir, podéis contratar empleados internacionalmente siendo pequeños y crecer como si fuerais grandes. José Antonio, ¿los socios de la empresa también están obligados a pasar por este servicio para pagarse un sueldo? ¿Qué coste tiene entonces poder pagarse el sueldo a uno mismo? Hola, José Antonio. Como he mencionado, nadie está obligado a pasar por este servicio. Es una opción, una herramienta que os damos para poder cumplir con la normativa de vuestros países. El coste es el que os he dicho. Cada mes os llega una factura con el sueldo bruto, más los impuestos que tenéis que pagar por el empleado, más nuestra fee, nuestra cuota por cada empleado que recibís. Como ya digo, no se obliga a nadie a nada. Esto es simplemente una opción que tenemos porque sabemos que muchos de nuestros clientes no solo necesitan contratar empleados internacionalmente, sino que ellos mismos están en una situación de irregularidad que les gustaría corregir. Cuando tienes 25 años, a lo mejor esas cosas no te importan, pero cuando tienes 35, 45 o te acercas a los 50, tu seguridad social, la pensión y todas esas cosas empiezan a ser importantes. Y si además quieres que tu negocio crezca y quieres hacerlo future proof, como se dice, que sepas que en el futuro está seguro, tienes que hacerlo todo de acuerdo a la legislación en algún momento dado.
Perdón, eso siempre y cuando selecciones que los socios son empleados. Si seleccionas que son contratistas, simplemente enviarías una factura que la empresa pagaría y sería el equivalente al sueldo. David, soy residente fiscal de España. Tengo mi OU con vosotros. Sin embargo, me pago un salario inferior a los 12.000 euros en España, por lo que no he declarado impuestos desde entonces. Siendo el único empleado de mi empresa, ¿debo darme de alta en Company Work para estar al día, entre comillas, con Hacienda en España? No me ha quedado claro esto, luego de leer la newsletter de Company Work y el material en su web. Hola David. Bueno, muchas gracias por la pregunta porque es muy buena. Existe este concepto del sueldo mínimo el salario mínimo interprofesional y si cobras menos de ese salario mínimo interprofesional. En realidad eso es más bien no existe ahora mismo una base clara para decir si sí o si no. Lo que nosotros te recomendamos, si vas a seguir siendo residente fiscal en España, vas a estar allí, quieres tener tranquilidad con Hacienda, es que te contrates como empleado y además no solo por tu seguridad a nivel cara a Hacienda, sino porque querrás contribuir a tu pensión, querrás tener seguridad social y todas esas cosas. O sea que si vives en España, nuestra recomendación es eso. Y no hay ningún problema. Si has estado asignándote ese sueldo antes, puedes pasar a Company Work y empezar como empleado mañana mismo. Bueno, mañana mismo. Eso tarda un poco, pero vamos. Y si eres autónomo, harías una factura mensualmente a tu empresa en Estonia y marcarías que eres contratista. Un invitado anónimo. Si soy nómada digital, no estoy interesado en Company Web y quiero continuar con vosotros como hasta ahora. ¿Tengo que hacerme una factura a mí mismo para cobrar mi salario? ¿Qué ha cambiado exactamente? También es muy buena pregunta. Bueno, no cambia nada, en general no ha cambiado nada. Si eres nómada digital, es decir, no eres residente fiscal en ningún país, simplemente sube una factura y ya está, con tu residencia actual en la factura, tu nombre y listo. Nosotros no vamos a compartir esa factura con ninguna autoridad de tu país de origen ni nada, no nos interesa eso. Lo único que nos interesa y por lo que te pedimos la factura es para el cumplimiento de la normativa de tu empresa en Estonia. Si hay una auditoría y de repente un auditor nos pregunta por qué hay un movimiento de dinero que sale de aquí y va a pagar una persona. Nosotros decimos, aquí tienes una factura, es una persona que ha facturado por sus servicios esta empresa. Es totalmente, o sea, es básicamente tener cumplimiento de la normativa en Estonia y como no eres residente fiscal en ningún país, no tienes que preocuparte. Por eso te vamos a pedir que subas la factura, simplemente por eso. Es decir, en la migración seleccionarías contratista y tú harías mensualmente a nivel personal, harías una factura a tu empresa. Ujú. Daniel, ¿es necesario servidores en Estonia si decido que mi empresa tribute allí? No Servidores entiendo no muy puedes bien tener. a lo que dice Daniel, pero a lo mejor no lo puede aclarar en una pregunta más abajo. No sé si tú Sí, lo vamos a entiendes, verlo luego Ignacio. más tarde. Vale, Pablo, en el ejemplo que has mostrado, que había un nombre que ponía John Smith, es nómada digital, sin residencia fiscal, pero figuraba como contratista. ¿Podría ser empleado este John Smith que sale en el ejemplo? Muy buena pregunta, Pablo. No, porque para ser empleado significa que tu empresa paga impuestos sociales por ti en algún sitio. Y una empresa solo puede pagar impuestos sociales por un empleado que sea residente en un país concreto. Con lo cual, si no eres residente en ningún país, no puedes pagar impuestos sociales, seguridad social ni tasas sociales por esa persona y no puedes ser empleada, tiene que ser contratista. David, ¿tienen planes para incorporar contrataciones en Venezuela a Company Work? Bueno, actualmente Venezuela no está en la lista de países, entonces te recomiendo que te mantengas al día de las actualizaciones de nuestra web para ver cuándo incorporamos ese país. José Antonio, Sí. yo No, bueno, llevo si puedo añadir, por favor, cualquiera que tenga que quiera contratar a un empleado o quiera un país que no está listado, por favor que nos lo pida, porque nosotros siempre estamos buscando maneras de incorporar más países y si sabemos que hay demanda en un país, es un incentivo para nosotros buscar en ese país. Exacto. José Antonio pregunta, yo ya pago mis impuestos en mi país de residencia y no tengo necesidad de utilizar Company Work. Según entiendo, si quiero seguir pagando mi salario como socio de la empresa, tengo que pasar por el servicio. Si miramos la web oficial de la e-Residency, indica que el socio de la empresa puede tener un sueldo de la empresa sin tener que pasar por una empresa local de su país de residencia. Hola, José Antonio. Tú pagas tus impuestos en tu país de residencia
como tus rentas. Si tú eres residente en un país, en cualquier país, tú tienes que pagar por todas tus rentas. Si estás recibiendo rentas de tu país, de tu empresa en Estonia, tienes que rentar por esas rentas. Pero la cuestión es que en Europa, especialmente y en la mayoría del mundo, tú no puedes recibir un sueldo si nadie paga tasas sociales por ti. Eso no es un abuso, eso se llama Estado de Derecho. Entonces, solo tienes dos opciones, o eres contratista o eres empleado. La web de la e-residencia indica que no necesitas pagarte un sueldo necesariamente si tienes una empresa. Eso es verdad, tú puedes tener una empresa y no pagarte un sueldo. Ahora, si quieres sacar dinero de la empresa, a Estonia le puede dar igual lo que haces con ese dinero cuando te llega o cuál es tu estado personal, tu estado de tasación en tu país de origen. Pero desde luego a tu país de residencia sí le importa que estás recibiendo un dinero. ¿Quién está pagando? ¿Por qué estás recibiendo ese dinero? ¿Eres contratista y has facturado? Si no, ¿quién está pagando tasas sociales por ese dinero? Supone que tiene que ser un sueldo o tiene que ser unos servicios que pagas como contratista. Bueno, entonces José Antonio siempre podría marcar contratista y enviar mensualmente una factura por el servicio. La ventaja que tiene esto es que él no va a pagar como cuando te asignabas un salario como socio, no vas a pagar las tasas sociales en Estonia, ¿no? ¿Es así? Exacto, sí. Si estabas pagando antes un board member salary, este 2080, ese board member salary se te unifica y decides si es contratista o empleado. En cualquier caso, no estarías pagando impuestos en Estonia, que es irregular si no vives en Estonia. Pero nosotros sí te recomendamos que de algún modo, o sea, esto es una herramienta, puedes usarla o no. Y es una herramienta para que cumplir con la normativa en tu país. Es tu decisión y tu responsabilidad usarla. Otra persona nos pregunta, no está su nombre, ¿tenéis la posibilidad de buscar un empleado en Estonia de nacionalidad española? Bueno, nosotros no ofrecemos ese servicio, pero lo que te sugiero es que vayas a la página workinestonia.com, que lo pongo en el chat general, ¿vale? Exacto. Otra persona pregunta, buenas, mi caso particular, soy nómada digital y único empleado de mi empresa en Estonia. Hasta la fecha he estado recibiendo un sueldo mensual como asalariado de mi empresa. No me interesa la migración a Company of Work, perdón. ¿Puedo continuar igual? ¿Es necesario que cambie mi estado a contratista? En caso de tener que cambiar mi estado a contratista, ¿debo crear una nueva sociedad en Estonia para poder facturar por mis servicios a mi empresa? Un saludo y gracias. Hola, bueno, a ver, si soy nómada digital, vale. Si eres nómada digital, entendiendo en el concepto legal de nómada digital que implica que no tienes residencia fiscal en ninguna parte, eso tienes que consultarlo con un asesor local, te lo recomendaría. Pero si eres nómada digital, es decir, no residente fiscal en ningún país, no hay ningún país que te vaya a pedir cuentas por las rentas que recibes, con lo cual tú puedes elegir, en tu caso tú eliges contratista y subes una factura cada mes. No vas a, esta factura es por cumplimiento de la normativa en Estonia, para que nosotros sepamos qué ha pasado con ese dinero que se ha ido y un auditor no tenga problema con ello. Pero si no eres residente fiscal en ningún sitio, tú puedes facturar, recibir ese dinero y nadie te va a decir nada porque no eres residente fiscal en ningún país. Otra persona dice, pero para esto no es mejor plataformas como AdWords, contratas como freelancer y te quitan un 10%. ¿Cuál sería la diferencia entre hacer esto y hacerlo a través de compañía? Upwork es un mecanismo para conseguir trabajo y que te paguen. Eh, Nosotros lo que te estamos dando es una herramienta para recibir ese dinero de manera legal. Es decir, tú puedes ponerte en Upwork, recibir dinero en España y luego llega Hacienda y te dice pues que si no estás registrado de freelance o no te has contratado a ninguna empresa, no puedes recibir dinero de la nada. Con lo cual, nosotros lo que te hacemos es una herramienta para que tú puedas, o bien elijas ser contratista bueno, y facturas a tu empresa, eres un autónomo, tienes otra empresa, lo que quieras, o tienes esta herramienta que te permite ser empleado y contribuir a tu seguridad social, a tu pensión, etcétera. Son dos cosas diferentes. Una cosa es buscar trabajo que te paguen y otra cosa es tener una situación regular en tu país o legal en tu país para recibir dinero. Sergio, ¿el board member también puede ser autónomo en un país fuera de Estonia? Hola, Sergio, absolutamente, sin ningún problema. El board member puede ser autónomo en España, en Francia, donde quieras, y entonces facturar a su empresa por servicios que realiza. Cristian, si resido en España y tengo una empresa en Estonia, ¿puedo ser empleado de mi empresa de Estonia y tener todo legal en España?
Absolutamente, esa es la idea de Company Work. Nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros clientes no eran nómadas digitales sin residencia fiscal, sino que vivían en España y eso es una situación irregular si están recibiendo un sueldo sin pagar, sin ser empleados en España. Si vives en España, te tiene que emplear una empresa española. Por eso hemos lanzado Company Work. Tú tendrás, si te apuntas a Company Work, tendrás tu nómina, eh, tendrás tu seguridad social pagada, pensión, jubilación y todas esas cosas. Sergio pregunta, si opto por la opción de contratista, ¿debe el contratista estar dado de alta como autónomo? Hay plataformas que permiten hacerlo sin que el contratista esté dado de alta ni nos emita factura. Por otro lado, ¿cuál es el precio para los contratistas? Hola, Sergio. Como ha comentado Miguel antes, nosotros no cobramos por los contratistas, simplemente les permitimos que suban facturas, esas facturas se añaden a vuestra contabilidad y punto, ese servicio lo damos gratuito. El contratista debe estar de alta en autónomo. En la mayoría de países, te diría el 99,9% de países, si recibes un dinero tienes que justificarlo, bien siendo contratista o bien estando empleado. Eso incluye especialmente España. Si ha habido plataformas, por ejemplo, uno de nuestros competidores tiene una plataforma en España que permitía pagarte, o sea, pagarte a ti mismo sin estar de alta autónomo ni ser empleado al tiempo la quitaron porque era irregular y ilegal. Es decir, si alguien os promete que podéis recibir un sueldo en España sin estar contratados como empleados ni ser autónomos, es una situación irregular y no deberéis creerlo a fecha de hoy, con lo que sabemos. Nosotros, nuestro principal motivación en esta herramienta es paz mental nuestra, pero también paz mental vuestra. Tranquilidad para nosotros de saber de que estamos dando a nuestros clientes una opción para tenerlo todo legal en España, en el país en el que ellos residan, y seguir teniendo su empresa en Estonia y beneficiarse de todas las ventajas fiscales de tener y administrativas sobre todo, de tener una empresa en Estonia. El siguiente es Steve, que dice, buenas, yo soy cliente de Companio y tengo una empresa OU en Estonia y resido en España. ¿Qué debo hacer para asignarme un sueldo? ¿O es mejor repartir dividendos y cada cuánto se pueden repartir estos dividendos? Hola, Steve. Bueno, si tú puedes, claro, eso depende mucho de ti. Si hay gente que a lo mejor necesita cierta regularidad y entonces dividendos, pues no le viene bien porque los dividendos generalmente se reparten una vez al año, después del informe anual. Eh, pero si es tu caso y tú puedes esperar a ese momento y repartirte suficiente para estar todo el año viviendo con ese dinero, es una solución perfecta. Los dividendos generalmente van a cotizar un poquito menos, posiblemente. También ten en cuenta que si te haces empleado con Company Work y te asumes un sueldo, estás pagando seguridad social, que es importante para ir al médico, etcétera. Estás pagando por tu pensión y tu contribución a tu jubilación, que eso no estás pagando en el caso de los dividendos. Sé que hay muchos puntos que tienes que considerar. Los dividendos, muy importantes, solo se pueden asignar una vez que se ha presentado el informe anual y has tenido beneficios, ¿ok? Jauma nos pregunta, buenas tardes, tengo una empresa en Estonia y residencia fiscal en España. No me interesa tener un sueldo. Si sigo cobrando solo los dividendos, no tiene que haber ningún problema, ¿verdad? Absolutamente ningún problema. Puedes tener la empresa en Estonia y usar solo los dividendos y vivir de ellos. Siguiente pregunta, Pablo, que nos dice, soy residente en Chipre y tengo una empresa en Chipre. Yo pago seguridad social e impuestos aquí. Me gustaría seguir recibiendo un salario de Estonia en lugar de hacer facturas, pero no necesito el servicio de Company Work, ya que ya estoy pagando seguridad social aquí en Chipre, entiendo. A ver, me gustaría seguir recibiendo un salario de Estonia. A ver, tú, si eres residente fiscal en Chipre, no puedes recibir un salario de Estonia si no lo haces como contratista o como empleado. Volvemos a la misma. Si eres como empleado, pagarás tasas sociales por el sueldo que estás recibiendo. Da igual, si tienes estás empleado por tres empresas, esas tres empresas pagan seguridad social por ti por los sueldos. Eso es impepinable. Pero si tienes una empresa en Chipre, ¿por qué no facturar a tu empresa en Estonia? La solución perfecta. Tienes una empresa en Chipre, facturas por tus servicios y ya está. No tienes que, en tu caso no necesitas ni cambiar nada, simplemente añádete a ti mismo como contratista o simplemente factura a tu empresa y ya está. Claro, de nuevo, en la migración sería o seleccionas que eres contratista o directamente si tienes una empresa en Chipre a través de la cual puedes facturar a tu empresa en Estonia, pues más sencillo quizá, ¿no?
Carlos, Sí. ¿en qué países tendréis estas empresas partners? Próximamente necesitaré añadir un empleado del país Andorra. No sé si en Andorra Eh, lo permitimos, es posible que sí. Eh, eh, no, no, actualmente no está, vale, pero bueno, Carlos, vamos podemos. añadiendo, Es la misma. claro, la idea es que vamos añadiendo según, inicialmente son 80 y nuestro interés es añadir con vuestra demanda. Entonces, por favor, contacta a nuestro equipo de soporte y diles, hola, quiero tener empleados en Andorra con Company World, por favor, considerar añadir este país. Y nosotros estamos recibiendo todas esas peticiones y tomándolas muy en serio. Sergio, no estamos obligados a utilizar Companion Work, pero sí a demostrar alta de empleado o que este empleado sea autónomo, ¿verdad? Alta de empleado. A ver, si sois de empleados, quiero decir, los empleados irán por Company Work. Generalmente vuestra empresa en Estonia es la que os contrata. Entonces, si estáis empleados por otra empresa, eso es otro tema. Creo, Eh, lo- creo lo- que su pregunta va más bien que si tiene que demostrar que está dado de alta como autónomo, pienso. A ver, nosotros, nuestro interés es el cumplimiento de la normativa en Estonia y daros la tranquilidad de que podáis cumplir con la normativa en vuestros países. Ahora, en vuestra responsabilidad, nosotros no vamos a pediros el 037 ni el 036, es responsabilidad tuya y luego, si eres autónomo, si no eres autónomo con Hacienda, nosotros ahí no nos metemos. Eh, Siguiente, no figura el nombre. Para mi empresa Estonia, ¿cuáles son los beneficios prácticos de migrar a la figura de empleados frente a manejarse como contratistas? Y además pregunta, en su experiencia, ¿es realmente importante tener nómina para conseguir préstamos corporativos? Por cierto, ¿qué entidades recomendáis para solicitar líneas de crédito para mi empresa Estonia? Bueno, los beneficios de migrar a empleados son muchos. Sobre todo, como ya he dicho, cuando tienes 20 años te puede dar un poco igual. Cuando tienes 30 o 40, el tema de tener seguridad social, poder ir al médico, estar contribuyendo a tu jubilación, que todos nos hacemos viejos, empieza a ser más y más y más importante. Con lo cual, las ventajas son muchas. Además, como ya he comentado, en España, por ejemplo, y en muchos otros países pasa igual, que te den una hipoteca sin tener una nómina es muy complicado, incluso un contrato de alquiler. ¿Eh? Ahora, eso ya tienes tú que valorarlo. La nómina realmente para conseguir un préstamo corporativo diría que no es importante, porque cuando una entidad bancaria está intentando darle un préstamo a tu empresa, lo que le interesa es la liquidez y los beneficios de la empresa y que sea una empresa que tenga las cuentas bien. Tu estado personal creo que es menos importante. No sabría recomendarte bancos para esa línea de crédito que comentas. Cristian de nuevo pregunta si estoy como autónomo en España, ¿puedo tener una empresa en Estonia y enviar facturas, es decir, mi sueldo a la empresa de Estonia y cobrar así mi nómina? Absolutamente, absolutamente. En ese caso, como ha comentado Miguel, en la migración, si estás, te cambias a contratista o te pones como contratista, que será por defecto, y simplemente todos los meses te recordaremos que subas la factura y listo. Daniel, tengo un negocio online. Los servidores. Ah, esta es la aclaración. Gracias, Daniel. Tengo un negocio online. Los servidores de mi sitio web son en España. ¿Es necesario migrarlos a Estonia? ¿Cómo entiende Hacienda que no estoy, entre comillas, huyendo? Los servidores de tu web son indiferentes que lo tengas en España, en Estonia o en un tercer país. A lo que Hacienda le preocupa es que recibas dinero que no esté justificado. Entonces, lo que te recomendamos si quieres cumplir con la normativa en España o bueno, en el país donde vivas, es que seas contratista o que seas empleado. Si quieres cumplir con la normativa y eres residente fiscal en ese país. José Antonio dice, pero yo pago tasas sociales en mi país de residencia, declarando lo que recibo de Estonia. Pero no pregunta nada. No sé si le quieres comentar algo o pasamos a lo siguiente. No entiendo muy bien lo que quiere decir. A ver, lo que recibes de Estonia solo se puede recibir de dos maneras. Una es dividendos, que eso lo declaras en tu IRPF anual, y la otra, una empresa en Estonia no puede pagar un sueldo a un empleado en España, porque la empresa en Estonia una empresa tiene que colaborar
aportar las tasas sociales y el desempleo y la pensión y todo eso al empleado. Y eso no se puede hacer, Estonia no puede hacer eso en España. Para que me entiendas, una empresa solo puede contratarte en el país donde estés empresa, a excepción de usar un servicio como Companion World. Por eso lo hemos creado. Entonces, si estás recibiendo un sueldo de una empresa en Estonia, en España, ese sueldo es irregular y a Hacienda Española no le gusta. Siguiente, nos dice, si no tengo empleados en Estonia, tengo que pagar los impuestos de manera personal de lo que he generado, de lo que ha generado la U en mi país de residencia, España. Todo el dinero que queda en la empresa o que se reinvierte en la empresa en Estonia no tiene que declarar en España porque tu empresa Estonia tiene su residencia fiscal en Estonia, por lo cual siempre que tengas su residencia fiscal en Estonia, ese dinero no tributa en España. La siguiente pregunta es de Steve. Si no dispongo de una cuenta de ningún banco español, ya que trabaja con Revolut y Wise, que están en Lituania y Bulgaria, ¿me puedo pagar un sueldo pagando los impuestos en Estonia? Si eres residente fiscal en España, entiendo, no deberías pagar impuestos en Estonia, porque eso es irregular. Estonia no puede pagar impuestos a una persona que no es residente en Estonia. Revolut está en Europa y Wise está en Bélgica, con lo cual todos los países europeos intercambian información financiera, lo que se llama el sistema CSR o CRS, no me acuerdo muy bien por sus siglas, y es una cuestión de, quiero decir, al final España, si recibes una cantidad de dinero importante, vas a ver, aunque sea en Lituania o en Bulgaria o en Bélgica, vas a ver que eso existe. Carmen nos pregunta, si soy nómada digital, ¿qué datos se pondrían en la factura? Esa es muy buena pregunta, Carmen. Pues simplemente tu nombre, tu DNI si quieres, y tu lugar de residencia actual. Eso es lo único que necesitamos en Estonia para que la factura sea correcta y tu empresa en Estonia esté segura. Una persona nos pregunta, en caso de despido de empleados contratados a través de Companion Work, ¿todas las tasas legales y representación están incluidas? Están incluidas las tasas de lo que es la operativa de este despido, todo lo que es las tasas de seguridad social, el registro, Hacienda, etcétera. Ahora, si incurre en una especie de juicio o hay responsabilidades legales o penales o hay algún tipo de el empleado demanda a la empresa o la empresa demanda al empleado, eso no está cubierto, obviamente. Vale, Sergio nos pregunta que a quién puede preguntar más dudas sobre este cambio. Pues, por favor, no dudéis en ir a company.co o a nuestra sección de ayuda, help.company.co. Allí tenemos a nuestro equipo de Customer Support, que son personas, no robots. Aunque tenemos ahora un robot, pero sigue habiendo personas ahí detrás. Y preguntarnos, porque estaremos encantados de resolver vuestras preguntas. Sí, muy rápido. El equipo de soporte trabaja de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde, hora europea. ¿De acuerdo? Entonces, si preguntáis dentro de ese horario, pues vais a tener siempre un agente de soporte al cliente, ¿vale? Fuera de ese horario sí que tenemos un robot con el que también podéis interactuar, pero bueno, ese es el horario. Óscar dice, soy autónomo societario en España y residente fiscal en Portugal. ¿Qué debería hacer ¿Qué debería hacer? ¿Factura de autónomo de España o hacerme autónomo en Portugal para poder facturar a la empresa en Estonia? Gracias. Si eres residente fiscal en Portugal, es muy raro que seas autónomo en España, porque para ser autónomo en España tienes que ser residente fiscal en España. Existe la figura del autónomo desplazado en España, donde puedes ser autónomo en España mientras vives en el extranjero, pero está limitado a un año. Con lo cual esa situación diría que no es completamente regular. Yo recomiendo que si vas a ser residente fiscal en Portugal y vas a querer seguir siendo residente fiscal a largo plazo en Portugal, te hagas de algún modo autónomo en Portugal y puedas facturar a tu empresa en Estonia. Pero esto es una decisión personal que tienes que tomar tú, es lo que yo haría si fuera yo en tu caso. Claro, y lo que has dicho, yo le recomiendo también investigar la figura del autónomo desplazado, que pienso que puede ser muy interesante y más ventajoso económicamente para él. Otra persona pregunta, si tengo una empresa en Estonia y fallezco, ¿qué ocurre con la empresa? Bueno, nunca nos habían preguntado esto. Siempre se aprende algo todos los días.
No, bueno, ahí entrarían en juego los sistemas de herencia como en cualquier país. Es Europa, con lo cual es la Unión Europea, con lo cual eso está perfectamente preparado. Los herederos heredarían la empresa y los demás socios se haría el reparto habitual. Eso tendrías que preguntar mejor a un notario o una firma legal. Esperemos que no pase, claro. Carmen nos dice, ¿a partir de qué fecha es vigente estos cambios? Activaremos la migración para todo el mundo el 9 de octubre. La iremos activando en fases, o así que puede que te llegue el 10 pero, o el 11, pero a partir del 9 de octubre se hacen los cambios. Daniel dice, gracias por contestar a mi pregunta anterior. Tengo otra pregunta. Entiendo que las reinversiones que haga con el dinero que gano en mi empresa están exentas de impuestos. ¿Esto es también válido si invierto en NFTs? Cualquier dinero que se reinvierta en la empresa y no salga de la empresa, en Estonia no está tasado. En Estonia solo tasa el beneficio distribuido como dividendos o como sueldo a través de empresas. Luego Carlos nos pregunta que no ha podido asistir a la sesión. Lo siento, Carlos. ¿En dónde vais a colgar la grabación? Pues como siempre, en nuestro canal de YouTube muy pronto y os avisaremos por mail, ¿de acuerdo? Y por último, la última pregunta, ¿se va a poder seguir funcionando como hasta ahora? Es decir, pagar sueldos con una mera declaración y una transferencia. Sí, no, funcionará igual, pero te exigiremos una factura para cumplimiento a nivel estonio. Ahora ya esa factura la incorporaremos a tu contabilidad y ya es tu responsabilidad como pues en tu país de residencia, si eres residente fiscal en algún sitio, si quieres cumplir con la normativa usando Company of Work o siendo contratista o prefieres seguir como hasta ahora. Exacto. Bueno, tenemos una última pregunta. Antes teníais disponible un servicio de asesoría fiscal, pero ya no lo encuentro. ¿Volveréis a tenerlo? Pues sí, efectivamente. Dentro de poco vamos a activar un marketplace con servicios que son de utilidad o consideramos que son de utilidad para nuestros clientes. Entre ellos, uno de ellos será este. ¿Vale? Por último, si me permite resumir muy rápidamente, decir que en este webinar hemos dicho que el 9 de octubre se va a activar esta migración dentro de la plataforma. En esta migración puedes elegir entre contratista o empleado dentro de la lista de empleados que tienes actualmente. Si eliges contratista, simplemente te vamos a enviar un recordatorio de que subas una factura para el pago de cada uno de los sueldos. Y esto no tiene absolutamente ningún coste. Si eliges empleado, te vamos a enviar un presupuesto del coste que tiene llevar ese empleado a través de Company of Work. Tener esto en cuenta, lo quiero resumir para que entendáis que es muy sencillo y que con la primera opción pues no pagáis nada más, simplemente cambia un poco el entorno para asegurarnos que estáis cumpliendo estrictamente con la legalidad vigente. Y, por supuesto, cualquier duda, como ha dicho antes Ignacio, tenéis nuestro equipo de soporte de lunes a viernes y nosotros encantados de atenderos y resolver cualquier duda. Muchísimas gracias Sí, por haber estado aquí. sí, ha sido un placer. Solo recalcar que estamos muy emocionados porque Company Work es una herramienta que podéis usar. Es opcional, pero es una herramienta muy poderosa para poder contratar empleados internacionalmente y crecer. El talento es global hoy en día y para regularizar vuestra propia situación, que es algo que los nómadas digitales hemos buscado durante mucho tiempo. Exacto, exacto. Sobre todo ahora mismo vais a tener ante vosotros, las posibilidades que tenéis ante vosotros pues se multiplican enormemente, ¿no? La posibilidad que tenéis de crecer y contratar independientemente del tamaño de vuestra empresa, ¿no? Es en lo que nos ha inspirado y lo que nos ha impulsado a crear esta opción dentro de nuestra plataforma. Muchísimas gracias, Ignacio. No sé si quieres terminar tú ya y Nada, muchas gracias a todo el mundo.